Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En este video vamos a hablar sobre el sexenio de Miguel Alemán Valdés, que fue un presidente de México durante el periodo de 1946 a 1952. Y nos encontramos aquí en Ciudad Universitaria, básicamente porque en el gobierno de este gobernador fue que se construyó lo que actualmente se conoce como Ciudad Universitaria, CEU. Al principio se tenía planeado la construcción de 4 ciudades universitarias a lo largo de la Ciudad de México. Sin embargo, como podemos ver en la actualidad, solo hay una que se encuentra en San Ángel Pedregal. Entonces, pues básicamente por eso estamos haciendo la presentación aquí. Vamos a empezar con un poco de la vida de Miguel Alemán Valdés. Él fue hijo del general Miguel Alemán González, que fue un ex revolucionario de la Revolución Mexicana, pero su padre se suicidó, al parecer, por haberse rebelado ante la reelección de Álvaro Obregón y también después por estar en contra del maximato de Plutarco Elías Calles. Miguel Alemán nació en Sayula, Veracruz, el 29 de septiembre de 1900, aunque otras fuentes identifican su nacimiento el 27 de septiembre de 1903, igual en Sayula, Veracruz. Miguel Alemán cursó sus estudios básicos, la primaria y la secundaria, en Acayucan, Coatzacoalcos y Orizaba, y posteriormente viajó a la Ciudad de México para estudiar el bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Miguel Alemán Valdés se recibió de la Escuela Nacional de Jurisprudencia bajo la tesis de enfermedades y riesgos profesionales. Durante su formación académica se formó y se integró al grupo H 1920, que básicamente se encargaba de colisionar un grupo de 3 personas que se iban a ayudar mutuamente en la vida política. No tanto ver por la soberanía del pueblo, sino por crear vínculos. Miguel Alemán llegó al poder gracias y en gran parte a la costosa propaganda de su elección a la presidencia, que fue de aproximadamente 17 millones de pesos, en los que fueron aportados por amigos y socios de Alemán. Las elecciones se realizaron conforme a una nueva ley que centralizaba el control de los procesos electorales en las secretarías de gobernación y limitó el registro de nuevos partidos. Así pues, tuvieron lugar estas elecciones el 7 de julio de 1946, con los siguientes resultados. Alemán con 1.786.901 votos, que representaba el 77.9% del total de votos. En segundo lugar, Ezequiel Padilla con 443.357 votos, que representaba el 19.33%, y los candidatos Enrique Calderón y Agustín Castro con el 1.48 y 1.27 de la votación respectivamente. Al llegar al poder, Miguel Alemán se encuentra en el ámbito internacional con una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, la Guerra Fría, el macartismo y la Guerra de Corea, así como una vigorosa propaganda anticomunista dirigida a la niñez, a la juventud del pueblo mexicano. En el ámbito nacional ya no había gavillas, azonadas, cuartelazos ni jefes máximos. Este candidato fue electo en una gran mayoría y miembro de una generación que ya no participó en el conflicto armado. Fue el primer presidente constitucional civil de la República y de la Revolución Mexicana y fue considerado o apodado el cachorro de la Revolución. Fue el primer presidente en conformar su gabinete con personas de clase media y alta y civiles de extracción universitaria, es decir, con estudios universitarios, salvo en las secretarías de Defensa y Marina, que siguieron ocupando por militares. En su discurso de toma de posesión señaló que es indispensable aumentar la producción agrícola mediante obras de riego, por lo que anunció la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Hizo un llamado para impulsar la industrialización del país, para la cual era necesario aumentar la eficiencia de la industria petrolera y ferrocarrilera. Además, se ofreció a abaratar las subsistencias populares y reorganizar la administración pública federal. Al respecto, adelantó la creación de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. Al inicio de su mandato, tuvo que enfrentarse a la fiebre aftosa, que se extendía desde los estados de Veracruz y Puebla. Para ello, creó la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa para controlarla y erradicarla. Sin embargo, Estados Unidos, como una forma precautoria a esta situación en México, cerró la frontera norteamericana y el ganado mexicano tuvo que ser sacrificado y, por lo tanto, hubo pérdidas millonarias.
En su gobierno se limitaron los derechos de los trabajadores para facilitar el avance de la iniciativa privada, nacional y extranjera, a la que se confiaría el desarrollo económico del país y él mismo se convertiría en inversionista, sea como dueño o como socio de grandes negocios. A base de que su gobierno se basaba más en la industrialización del país, reprimió huelgas como es la huelga de la sección 1 de trabajadores de petróleos mexicanos. Mediante la represión se llevó a cabo por tropas del Ejército Nacional y el cese de 50 líderes que realizaron un paro en la refinería de Azcapotzalco. Durante su gobierno se reformó el artículo 3 de la Constitución relativo a la educación para establecer que la educación impartida por el Estado sería laica, gratuita y nacionalista. Detuvo la reforma agraria y se introdujeron el juicio de amparo y la inafectabilidad para las propiedades agrícolas o ganaderas en el artículo 27 constitucional, con lo que, al quedar protegida la propiedad privada de cualquier amenaza de expropiación, se trató de atraer al gran capital para crear una agricultura de alto rendimiento. Por otro lado, firmó 5 contratos riesgo que se le asignaron a 5 petroleras estadounidenses, zonas determinadas del Golfo de México para exportar y extraer petróleo para entregar a Pemex, a cambio de una quinta parte del valor del combustible. A finales del año 1947, los sindicatos ferrocarrileros, petroleros y mineros firmaron un pacto para la unificación del proletariado nacional ante Andrés Serra Rojas, secretario de Trabajo. Alemán se sintió en peligro y ordenó usar toda la fuerza del Estado para someter a este movimiento. Al efecto, otorgó a la Secretaría de Trabajo la facultad de reconocer, y no solo la de registrar a los comités ejecutivos de los sindicatos, lo cual era violatorio a su régimen interno y anulaba su autonomía. Serra Rojas renunció a su puesto antes de aceptar tan grande ilegalidad y fue sustituido por Manuel Ramírez Vázquez, compañero de banca del presidente. Con esta arma ilegal, la coacción, la corrupción y la represión de los derechos laborales fueron conculcados mediante sindicatos blancos y líderes charros, es decir, sumisos al gobierno a cambio de puestos políticos e impunidad en el manejo corrupto de las cuotas. Como ya se ha mencionado antes, el gobierno de Miguel Alemán Valdés se centró más en la industrialización del país, así que con mucho y mayor vigor la política de industrialización del país fue mediante tasas impositivas bajas, exenciones fiscales, créditos, servicios públicos baratos, inversión pública en infraestructura hidráulica, eléctrica y energética, de comunicaciones y transportes. En su sexenio se construyó más de 11.000 kilómetros de carreteras y gracias a las anteriores características que se hicieron en su gobierno, hizo posible la fundación y florecimiento de grandes empresas mexicanas como Condumex, Ingenieros Civiles Asociados, Telesistema Mexicano, Resistol y Nacobre. El 31 de diciembre de 1947, Alemán modificó la prohibición de los juegos de azar mediante una nueva ley, en la cual se le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de autorizar casinos mediante decreto, como una forma de competir Acapulco con Las Vegas y con La Habana. En el año de 1950, la ley sobre atribuciones del Poder Ejecutivo en materia económica se le atribuía al Poder Ejecutivo, ley que convertía al Estado en el orientador básico del desarrollo y la modernización económica del país. El Ejecutivo podía determinar las áreas que se sujetarían a la intervención oficial, establecer los precios, ordenar la venta a los precios máximos, señalar los artículos que debían producirse preferentemente, regular exportaciones e importaciones y obligar a producir para el mercado interno y exportar los excedentes. El efecto acumulado de las reformas anteriores, el ahorro obligado por la Segunda Guerra Mundial y su profundo acercamiento a los Estados Unidos, culminó con la primera visita a la capital mexicana de un presidente norteamericano, Harry Truman. Permitieron el inicio de una nueva era de gran desarrollo económico con un marco de estabilidad, un milagro mexicano, que, aunque con persistentes desigualdades y exportaciones sistemáticas de braceros al campo estadounidense, significó un mejoramiento para grandes sectores de la población. Asimismo, reanudó relaciones comerciales con la España de Franco y se firmaron tratados de paz y amistad con Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, el aumento del gasto público y el creciente endeudamiento del gobierno condujeron a una devaluación del peso mexicano. El 18 de junio de 1949, la paridad del peso pasó de 4.85 a 8.65 por dólar. El presidente alemán
dijo ante esta devaluación del peso como el medio más adecuado para salvar las reservas monetarias que estaban siendo saqueadas de México, y de esta manera la medida tiende a evitar cualquier daño mayor al país. Regresando al año 1950, Alemán fue el primer presidente mexicano en transmitir sus informes por televisión, pero antes hizo una investigación que dejó a cargo a Salvador Novo y González Camarena, un estudio de la televisión en Estados Unidos y Gran Bretaña. Finalmente se optó por la televisión privada y otorgó la primera concesión a su amigo Rómulo O'Farrill en 1949, mismo quien en 1947 había dado las concesiones de radio XEX, originalmente estatal, con quien había adquirido el diario Novedades en 1946. 3 días después de su primer informe presidencial televisado, Alemán inauguró en Palacio de Bellas Artes la Asamblea Séptima del Banco Mundial, a la que asistieron funcionarios gubernamentales del sector financiero y representantes de la banca privada de 52 países, entre ellos John Snyder, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. También Alemán fue el primer presidente de la República que encabezó en 1951 el desfile obrero del 1 de mayo. Para el año de 1952 elevó a categoría de Estado libre y soberano a Baja California Norte. Durante su gobierno se otorgó el voto a la mujer en elecciones municipales, pero también comenzaron los fraudes electorales, que abarcaban todos los pasos del proceso electoral, desde padrones rasurados y acarreo de votantes hasta casillas zapato, así como la práctica de partido aplanadora, que triunfaba en todas las elecciones, a veces a costa de muertos y heridos. La transformación del Partido Revolucionario Mexicano al Partido Revolucionario Institucional disminuyó la fuerza de sectores y aumentó la de la burocracia política al organizarse los comités estatales, municipales y seccionales. A consecuencia de esto, el reajuste del poder y de la distribución de beneficios provocaron conflictos políticos y sociales que manejaron de manera férrea, como la destitución de gobernadores de Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas y Michoacán, o como el duro trato dado a los movimientos y líderes obreros, como es el caso de la Caravana del Hambre de los mineros de Nueva Rosita, que habiendo caminado más de 1400 kilómetros ni siquiera merecieron unos minutos de la audiencia con Alemán, y desde luego algunos de los líderes de los trabajadores fueron encarcelados. El 29 de diciembre de 1950 se reformó el artículo 145 del Código Penal relativo al llamado delito disolución social, establecido durante la Segunda Guerra Mundial contra los agentes nazifascistas, para incluir que se aplicará prisión de 2 a 12 años y multa de 1,000 a 10,000 pesos al extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano. Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. Esta reforma, en el artículo 145 del Código Penal, legalizó la represión de la protesta social y cuya derogación sería una de las banderas del movimiento estudiantil en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. También durante su gobierno se crea la Dirección Federal de Seguridad para el espionaje político de amigos y enemigos del régimen, de sindicatos y movimientos sociales, que es un precedente a la PGR y que hoy actualmente es la FGR. Durante su gobierno se construyeron grandes obras como las presas Álvaro Obregón en el río Yaqui, Sinaloa en el río Tamazula y Lázaro Cárdenas en el Nazas, de obras urbanas como Viaducto Miguel Alemán, la Ciudad Politécnica, el Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México, la Escuela Militar de Aviación de Zapopan, Jalisco, y la primera vivienda vertical del país, el multifamiliar Miguel Alemán. También fomentó la creación de nuevos fraccionamientos como Ciudad Satélite, del que fue socio, y el Pedregal de San Ángel, y desde luego transformó el puerto de Acapulco en una zona turística más importante del país. Fue asimismo creador de algunas instituciones como el Banco Nacional del Ejército y la Armada, la Comisión Nacional de Turismo, el Instituto Nacional Indigenista, el CREFAL, la Comisión Nacional de Cinematografía, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto de la Juventud Mexicana, entre otros. Además, que como ya se hizo mención en la introducción de este video, fue la edificación de la ciudad universitaria sobre los terrenos expropiados por el presidente Ávila Camacho.
Hay que destacar que en la ciudad universitaria fue erigida la estatua de Alemán, que en las décadas siguientes sería continuamente pintarrajeada y dinamitada por un par de ocasiones por los grupos izquierdistas hasta obligar a su demolición total. Una vez casi terminado su sexenio, intentó hacer una reelección o por lo menos que se aceptara una prórroga de su mandato, por lo cual no fue bien visto por el pueblo mexicano y la oposición pública de la reelección de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, por lo que Alemán prohibió que se hicieran públicas las aspiraciones de todo posible candidato, por lo que el general Miguel Enríquez Guzmán trató de organizar una unión de Federaciones Campesinas de México, UFCM, lo que provocó que varios destacados cardenistas fueran expulsados del PRI. Ante estos brotes, Alemán quiso imponer como su sucesor a Fernando Casas Alemán, político acusado de corrupción y venalidad, pero fue objetado por revolucionarios destacados. Entonces, fue designado por unanimidad como conciliador entre los distintos grupos políticos a Adolfo Ruiz Cortines, candidato presidencial del PRI, cuya campaña enfrentó el general Miguel Enríquez Guzmán, nominado por la Federación del Partido del Pueblo Mexicano, al que se unieron personajes de la talla de los generales Mújica y Cándido Aguilar. Las elecciones se efectuaron conforme a una reforma legal que creó la Comisión Federal Electoral y el Registro Nacional de Electores. Corrió la sangre en los estados de Oaxaca, Puebla, Baja California Norte y otros lugares. Al día siguiente de la jornada electoral, los enriquistas fueron reprimidos en la capital, 524 fueron aprehendidos y otros muchos heridos. De este modo, alejado de las metas sociales de la Revolución Mexicana, Alemán pudo transmitir el poder ejecutivo a Adolfo Ruiz Cortines el 1 de diciembre de 1952, concluyendo así su sexenio. Sin embargo, de acuerdo a la revista Fortune de procedencia estadounidense, publicó un reportaje sobre sus riquezas y destacó que Alemán se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo durante su sexenio. La impunidad absoluta y el tiempo que borra todo permitirán que esta enorme riqueza continúe siendo en el siglo XXI uno de los principales capitales de México. Finalmente, para concluir con el tema del video sobre el sexenio de Miguel Alemán Valdés, puedo concluir en base a la información presentada y con la cual me basé para realizar el presente video que a mi interpretación no fue un buen presidente, ya que él inició el sistema corrupto, o sea, él crea como estas bases de corrupción que actualmente pues siguen en el sistema político de México y que probablemente nunca desaparezca. En Estados Unidos era considerado como una persona que no tenía un ideal único, que se beneficiaba ya sea de ser izquierdista o derechista. Sin embargo, creo que esto es cierto, ya que siempre se beneficiaba simplemente para intentar adquirir mayor poder adquisitivo, mayor riquezas, en donde se beneficiara a él o sus amigos o sus familiares. No considero que haya sido un buen presidente porque, para empezar, mucha gente lo apoyó al votar por él. 77%, casi 78%, es muchísimo, y siento que todas las acciones que hizo en contra del pueblo mexicano para él justificarlas como era la industrialización de México, si está bien desde un punto de vista de dejar de ser un país del sector agrícola a pasar a un país de sector industrial, creo que se dejó llevar, hizo los mismos conflictos y problemas que en su momento ocurrió con Porfirio Díaz, que igual quería un estado industrial y reprimió muchísimo los derechos laborales de las personas con las que se relacionaba, como son el sector petrolero, ferrocarril y minero. Sin embargo, hay que reconocer que algo bueno que podría decirse que se hizo fue la construcción de Ciudad Universitaria, la creación de la Ciudad Politécnica, la reforma al artículo 3 constitucional sobre la educación laica, gratuita y nacional, aunque en el aspecto nacionalista es un problema porque realmente la información que se viene manejando en los libros de la SEP no es del todo verídica y realmente muchas personas se quedan en las bases
del sistema escolar. Entonces ahí siento que no fue lo mejor y realmente lo considero un mal presidente porque no solamente quería todavía prevalecer en el poder otro tiempo más, pedir una prórroga y la reelección para poder aún así atribuirse más poder del que ya tenía, y como desde antes de su sexenio no era tan poderoso ni tan rico, y terminando su sexenio, de acuerdo a la revista Fortune de Estados Unidos, era considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Realmente se ve su moral y su falta de apego al pueblo mexicano. Entonces yo lo considero un mal presidente. Sin embargo, hubo algunas cuestiones que yo considero que estuvo bien, más que nada en la educación, ya que económicamente sí ayudó a la industrialización de México, pero también devaluó el peso 4 pesos. Entonces considero que su mejor aportación hacia la vida de México fue el contribuir a la construcción de universidades que actualmente siguen funcionando y que hacen que este país tenga profesionistas y pueda crecer más. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar y ver este video, y agradezco a mi compañera Andrea Ortiz